sobre uno de los sentimientos que está aplastando a mucha gente. Porque la culpa es como una piedra, que mientras más los tienes sobre tu vida, cada día te va a aplastar, más te va a hundir y te va a acabar. Un sentimiento tremendo, ¿no? Un sentimiento. Yo, mientras veía las imágenes, yo pensaba cuánta gente, nosotros mismos, en algún momento, tal vez, nos hemos sentido culpables por algo que hemos hecho, por algo que hemos dicho. O tal vez, yo también pensaba, Joel, ¿cómo es ese sentimiento de haber culpado a alguien también, ¿no es cierto? Por alguna situación o injustamente tal vez. Pero ¿cómo es realmente? Tú decías, ¿no? Parece una piedra que nos pesa. Sentirse culpados. Hay personas que durante toda una vida llevan esa carga, es verdad. ¿no es cierto? Y hay personas que se culpan por todo lo que sucede. Así es. Aun cuando no tenga nada que ver. Fue mal ese día, yo soy el culpable. Mi hijo tomó una mala decisión, yo soy el culpable. Entonces, ¿cómo lidiar con la culpa? Esto incluso nos puede llevar a tener enfermedades. Hay enfermedades psicosomáticas que todo comienza en la mente. Entonces, muchas enfermedades físicas tienen su origen justamente ahí. Entonces, yo creo que en muchos hospitales hay gente que está sufriendo, que si solamente pudiese ser curada, la culpa que tienen, ya estarían sanos. Sin duda, sin duda. Y la gran pregunta, y yo ya te introduzco, es ¿cómo librarse tal vez, ¿no? Ahí está. ¿Cómo me libro de ese sentimiento de culpa que, como tú lo has dicho, arrastro durante mucho tiempo, me agobia, me angustia, me aplasta? ¿Podremos librarnos? No hay medicina humana para sentimientos. Yo no voy a la farmacia para decir, a ver, quiero un remedio para el odio, quiero un remedio para la culpa. Pero la Biblia sí nos presenta un remedio efectivo, donde tú puedes ser libre de la culpa de manera inmediata. No tiene costo. Gracias a Dios. Más gracias a Dios, allí tenemos la cura. Nos interesa escucharte, Joel. Muchas gracias, Carola. Gracias a ti. Gracias. Muy bien, gracias allí por acompañarnos en este programa de Libertad Sin Límites. Cada semana estamos aquí para poder hablar sobre un tema importante. Qué bueno es que puedas estar allí viendo este programa y hoy, como ya venimos diciendo, vamos a hablar sobre este asunto de la culpa. Y yo quiero, en este instante, abrir ya la palabra de Dios, porque yo te quiero mostrar un texto bíblico que puede ser nuestra experiencia, aquello que tú estás viviendo hoy. Sí, ahora mismo. Préstame atención. El libro de Salmos, capítulo 38, versículo 4, dice así: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza y como carga pesada se ha agravado sobre mí. Préstame atención. Hay una versión que es la versión o nueva versión internacional, y me encanta la manera como traduce este texto. Ese texto lo traduce así: mi culpa me está ahogando. ¡Wow! Mi culpa me está ahogando y es como una piedra pesada sobre mis hombros. Parece que esto hasta nos ilustra lo que puede estar ocurriendo en la vida de miles de personas. La culpa me está ahogando. ¿Ya te sentiste alguna vez así? ¿Ya te sentiste como la culpa es un peso insoportable? Es una piedra que si tú no sueltas de manera inmediata va a terminar aplastando toda tu vida. ¿Ya sentiste incluso que la culpa es como un martillo? Tú ya usaste un martillo. El martillo, para poder clavar, se usa la fuerza. Y parece que la culpa martilla nuestra mente. ¿Y qué cosa nos martilla? Las cosas que hicimos en el pasado. Y nos recuerda siempre qué cosa es lo que nosotros hicimos. Ahora, présteme atención. ¿Tú sabías que la culpa nos puede llevar a la muerte? Hay muchos casos incluso de suicidios, y hay un caso que me llamó mucho la atención, de un joven que después de haberse cortado las venas y morir desangrado, escribió o dejó una carta y decía así: por favor, acaben con el asesino, que muy pronto acabará con la sociedad. ¿Quién es el asesino? Ahí en la carta decía: ese asesino se llama recuerdo de una vida sin sentido por un pasado oscuro.
¿Por qué murió? Culpa. Recuerdo de una vida sin sentido por un pasado oscuro. Y probablemente esa sea la situación que tú estás viviendo hoy. Noches enteras sin dormir, en la noche das vueltas en la cama, no encuentras paz, porque sobre tus hombros hay una piedra pesada, sobre tu vida hay algo que te está hundiendo, no eres feliz, empiezas a ver todas las cosas que has logrado, pero no tienes paz. Entonces, estás lidiando ahora con la culpa. Ahora, ¿sabes una cosa? Tú sabes que hay muchas personas que van a consulta psicológica para poder curar este sentimiento, porque no encuentran paz. Es más, hay personas que pueden entrar hasta un cuadro depresivo por esto. Eso te puede desencadenar otros problemas de salud mental. Y hay muchas personas que están en los hospitales tomando o llevando un tratamiento físico sin saber que su problema es más espiritual. Que si ellos lograsen curar esa herida abierta, ese vacío existencial, o sacar esa culpa que ellos tienen, ellos también se sanarían. Tú sabes que una persona de diferentes maneras reacciona ante ese sentimiento. Por ejemplo, hay personas que cuando sienten culpa, lo que hacen es buscar hacer buenas acciones. Entonces empiezan a hacer esto, lo otro, cosas buenas. ¿Por qué? Para tranquilizar su conciencia. Entonces, cada vez que recuerdan las cosas malas que hicieron, ellos quieren compensar haciendo cosas buenas. Ese es un grupo de personas. Hay otro grupo que quiere lidiar con la culpa y lo hace ya de una manera negativa. Por ejemplo, hay personas que están buscando los errores de los demás. Ah, fulano de tal así, mira la vida de este, y empiezan a criticar. ¿Por qué? Porque quieren ver que otro comete mayores errores que él cometió. Entonces, cuando él juzga a otra persona, critica a otra persona, se siente mejor y dice, yo no soy el único. Hay otro que cometió peores cosas que yo. Hay otro que llevó una vida peor que la que yo viví. Entonces, es una manera, una persona que está criticando constantemente probablemente está intentando también silenciar la culpa. Tú sabes que la persona que más habla sobre alguna cosa, sobre algún defecto que le incomode a la otra persona, es probable que ese defecto también lo tenga. Hay personas que no saben lidiar con la culpa, entonces algunos se enferman mentalmente o físicamente, otros piensan que pueden solucionarlo de otra manera. Lo cierto es que todo esto provoca un desequilibrio y esto te puede llevar a perder completamente la salud. Víctor Hugo, en uno de sus poemas, él describió más o menos de una manera figurada cómo se habrá sentido Caín después de haber matado a su hermano Abel. Recuerda que fue el primer homicidio. Nunca antes había sucedido eso. Y allí él intenta imaginar que él empieza a correr y se esconde al pie de una montaña, pero cuando mira hacia arriba parece que un ojo lo está viendo. Y él se va a una roca y se esconde entre las rocas y en las rocas parece que ese ojo que lo tenía en su mente lo está viendo. Y se cubre con pieles y quiere enterrarse, pero parece que hay alguien que le está viendo. Claro, es que nadie puede escapar de su propia conciencia. Uno empieza a perseguirse a sí mismo. Conciencia, sí. ¿Qué es la conciencia? Tú sabes que la conciencia es la huella de Dios en la vida. Gracias a Dios, porque Él nos dio ese sentido. Y la conciencia obviamente tiene una misión. ¿Qué cosa es la conciencia? La conciencia te ayuda para alertarte o atormentarte según sea la situación. O sea, la conciencia puede ser como una abeja. Si una abeja puede darte miel o puede clavarte el aguijón. ¿Correcto? La conciencia más o menos es así. Cuando tú haces las cosas correctas te da miel. Duermes en paz, estás tranquilo, disfrutas de la vida, tienes miel. Pero si tú desobedeces la voz de la conciencia, va a clavar el aguijón y tú vas a vivir atormentado. ¿Cuál es la misión de la conciencia? La misión es que tú no puedas hacer el mal. La conciencia te alerta, es como un semáforo, te aconseja por dónde tienes que ir. Ahora, te ayuda
a que no puedas perder la sensibilidad moral. Préstame atención porque hay muchas personas que están perdiendo esto. La sensibilidad moral. Pues entonces cuando tú desobedeces, levanta su voz, pero si tú sigues desobedeciendo, viene lo más triste. ¿Y sabes qué cosa es lo más triste? Cauterizar la conciencia. El apóstol Pablo ya habló acerca de esto. Mas hoy quiero tocar un texto bíblico en Efesios 4, 18 y 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, la conciencia entenebrecida, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en ellos, por la dureza de su corazón. 19. Las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la maldad para cometer toda clase de impureza. Entonces, cuando una persona desobedece aquella voz, un día termina esa voz apagándose. Y el ser humano ve que las cosas tristes y terribles que hace en la vida es normal. Perdió la línea que distinguía entre la verdad y el error. Ya no hay nadie más que le culpe. Por eso, cuán peligroso es ir contra nuestra conciencia, especialmente cuando está herida, cuando se siente culpable. Entonces tú puedes decir, pastor, entonces la culpa hace bien. Espera un momento. La culpa de alguna manera te ayuda a reaccionar, a decir que las cosas que estás haciendo no está bien. Pero tú tienes que curarla. ¿Y cómo curas una conciencia culpable? No existe medicina humana. Tú no puedes ir a una farmacia y decir, necesito un comprimido, una cápsula para curar mi conciencia. No hay. Pero gloria a Dios por lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Mira lo que dice el libro de 1 de Juan. Esto es una promesa, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si tienes una conciencia sucia, Él te limpia. Él perdona tu pecado y Él también te limpia. Tú sabes que cuando tienes una conciencia culpable, tú no puedes ni siquiera trabajar. Imagínate, tú vas al trabajo, te peleaste ahí con la esposa, te peleaste con el vecino. Tú vas a poder trabajar tranquilo. Por eso Proverbios 28:13 dice así, mira lo que dice: el que encubre su pecado no prospera. Aquel que intenta calmar esa conciencia herida no prospera, mas el que confiesa, ¿a quién confiesa? A Dios, y se aparta, encontrará misericordia. Entonces aquí está la solución. Tú no puedes continuar más con aquella conciencia enferma. Hay una medicina y está en la palabra de Dios. Me encanta revisar la historia que cuando Jesús curaba a las personas, los curaba de adentro hacia afuera. Primero les daba su perdón, limpiaba su conciencia y luego los sanaba. ¿Recuerdas tú del paralítico? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, ahora levántate y anda. Es decir, Jesús primero te limpia lo que hay adentro. Antes de sanarte físicamente, limpia lo que hay en tu vida. Me encanta cómo Jesús entiende que el ser humano no puede lidiar solo, por eso solamente el perdón divino es la solución. Mira lo que dice el libro de Salmos capítulo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras no confiesas, vas a seguir así. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad. Es decir, antes mi vida era verde, ahora es un desierto. Por eso dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa promesa es para ti. ¿Me entiendes? Entonces, mientras tú no confiesas a Dios, vas a envejecer más rápido. Una conciencia intranquila. Va a parecer todo un desierto. Por eso el llamado de Jesús para toda la humanidad está en Isaías 1:18 cuando dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mira cómo es Dios. Tú eres el que te hundes.
Tú eres el que te escondes, tú eres el que cometes el error. Y en lugar de que espere o en lugar de que Dios te vea allí, Él se va y dice, mira, aquí estoy, pero tienes que venir, venid y estemos a cuentas. Porque si tú no estás a cuenta conmigo, yo sé cuán mal te va. Venid y estemos a cuenta. Y aquí no vengas, dice Jesús, a decirme, mi pecado es más grande. No, si tu pecado fuere como la grana, yo lo haré blanco. Esa es una promesa de Dios para ti. Él prometió hacerte una nueva persona. Y cuando vas a Salmos capítulo 103, versículo 2 al 4, mira lo que dice. Esa es una promesa. Él es quien perdona tus iniquidades, Él sana tus dolencias y rescata del hoyo de tu vida. Es decir, te has caído a lo profundo de la vida, has cometido cosas terribles que nadie sabe, pero tu conciencia te acusa. Él es el que te restaura. ¿No te parece extraordinaria las promesas que Dios tiene aquí? Por eso es que un día David, cuando hizo una oración de confesión a Dios en Salmos capítulo 51, versículo 10, le dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes qué le estaba pidiendo David? Dame un corazón nuevo y una conciencia limpia. Porque yo no soporto más. No aguanto más. Esto es tan pesado, esto es tan difícil. Entonces, tú puedes tener una conciencia tranquila o una conciencia atormentada. Eso va a depender de la manera como tú intentes solucionar el problema. El remedio para una conciencia culpable, ¿cuál es? Es Dios. Escuchaste la historia de aquellos dos muchachitos que un día fueron a visitar a la casa del abuelo de vacaciones. Un día uno de ellos, el varoncito, recibió de regalo un G de una onda, no sé cómo se llama en tu país. Tú apuntas, colocas una piedra y entonces allí puedes lanzar una piedra y apuntar a algún lugar. Entonces este muchachito empezó allí a jugar y resulta que no acertaba con nada, ¿no? Cada vez que tiraba la piedra con la onda, no llegaba. Un día está allí tanto intentar y apunta al pato de la abuela. Y ese día acierta. Coloca la piedra y la piedra va justo a la cabeza de ese pato. Él se quedó asustado, dijo, ¿y ahora qué cosa voy a hacer? En el miedo hizo un hueco, enterró el pato, pensó que nadie lo veía, pero la hermanita lo estaba viendo. Y como la hermanita vio, dijo, ya sé qué cosa es lo que voy a hacer en la noche. Cuando llegaron a cenar, él estaba un poco nervioso, empezaron a cenar todos. Y la abuelita le dice a la niña que pueda lavar los platos. Le dice, abuelita, mi hermanito dice que él quiere lavar. Y el otro le miró sorprendido porque nunca había dicho eso. Entonces al oído le dice la hermanita, ¿te acuerdas del pato? Entonces él, al ver de que había sido descubierto, él tiene miedo y dice, está bien, yo voy a lavar los platos. Y así al día siguiente le dijo, vamos a hacer un viaje. La niña dijo, no, bueno, yo voy a ir contigo, abuelita. Mi hermanito quiere hacer los quehaceres del hogar. Y así estaba un día tras otro. Hasta que un día, él se cansó. Y dice, yo voy a contar la verdad. Se fue allí para la abuelita y le dice, mira abuelita, yo te voy a contar toda la verdad. Yo maté tu pato. La abuelita ahí lo abraza y le dice, mira, yo sabía por